Buena- Buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar el día de hoy. Si miras cualquier tipo de organización moderna y piensas, ¿cuál es el instrumento de poder más potente? Verás que es la información. Ricardo Zellner, empresario brasilero. Desde Aliado Documental queríamos compartirles esta frase que tenemos como referencia para el día de hoy. También quiero compartirles una frase que quiero que tengan como base y que tomen su propia opinión acerca de ella. Sus empresas usan la información en el momento exacto que la necesitan o es cuando la encuentran. Me presento, un saludo para todos. Yo soy Jason Ángel Castañeda, director de la empresa Aliado Documental. En Aliado Documental, nuestra propuesta de valor es ayudar a agilizar la toma de decisiones, fortaleciendo la gestión de toda la información de nuestros clientes. ¿Cuál es nuestro propósito? Colaborar a las empresas mediante la implementación de estrategias que potencien la gestión de su información como elemento clave para lograr todos sus objetivos. Bienvenidos a todas las personas que han estado con nosotros en nuestra comunidad que creamos para ayudar a todas las empresas y a las personas nuevas que se han suscrito en estos días para participar en este webinar. 5 aspectos claves que debes tener en cuenta a la hora de adquirir un software de gestión documental. Saludamos a las personas que también nos ven desde otros países, tales como Ecuador, Venezuela, Argentina, El Salvador. Y si se me escapa alguno, de todas maneras les doy un gran saludo y bienvenidos a esta comunidad de Aliado Documental, unidos por su información. Para traer los protagonistas de este evento, voy a mencionar que este webinar tomará como base el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo QF Document, para ejemplificar los 5 aspectos claves que te presentaremos. El QF Document es nuestra herramienta que está en nuestros servicios y somos proveedores de ella. Para continuar, haré la presentación de nuestro ponente del día de hoy. Él es Wilfrido Melo. Es ingeniero de sistemas, con una amplia experiencia en el sector privado y público relacionado a la gestión documental electrónica. Wilfrido ha sido profesor de cátedra y conferencista en temas relacionados con las TIC y la gestión documental electrónica. Antes de darle el paso a don Wilfrido, quiero sugerirles que para que aprovechemos este espacio tan importante, estemos lo más atentos posibles y así sacarle el mayor porcentaje a este espacio. Algunas reglas que podemos tener en cuenta para iniciar. Por favor, desactivar los micrófonos y cada vez que tengan alguna pregunta, colocarla en el chat y así nosotros estaremos atentos para el espacio que vamos a tener al final de la intervención de nuestro ponente, poder irle resolviendo a cada uno estas dudas. Tendremos al final un espacio y la idea es que nos acompañen hasta el final para poderles compartir todas el material de apoyo de esta capacitación. Agradecemos su participación y le doy paso a don Wilfrido. Muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación.
las personas que de diferentes ámbitos, de empresas, que están aquí para que miremos algo referente a estos aspectos de la gestión documental. Yo enseguida voy a empezar a iniciar pues todo este proceso de entrega de esta información. Lo haremos de la forma más práctica posible para que lleguemos a los puntos más inquietantes. No vamos a mirar lo que ya ustedes de pronto han visto, que tiene que ver con las partes básicas de un sistema de gestión documental, sino que vamos a ver los puntos que yo llamo claves, que van un poquito más allá de lo que ya ustedes podrían conocer, que están metidos en el ámbito de todo el tema de gestión documental. Les voy a compartir una pantalla. Mi nombre es Wilfrido Melo. Vamos a ver el software de gestión documental, QF Document, como bien lo decía Jason, y esperemos que esto sea de provecho. Esperemos que llegue o que resuelva algunos interrogantes que pueden tener ustedes. Bienvenidos. Compartir. Vamos a compartir acá y vamos a mostrarles. Bueno, vamos a tener inicialmente un aspecto aquí, un texto. No nos vamos a demorar mucho en el texto. La idea es pasar a conocer la herramienta de gestión documental como tal en vivo. ¿Cómo es que se hacen estas cosas? Bueno, dentro de estos 5 aspectos a tener en cuenta en la selección de un sistema de gestión, en esto podemos encontrar cualquier cantidad de sugerencias, cualquier cantidad de escritos diciendo qué es lo que se debe tener en cuenta. Algunos muy enfocados al tema normativo, otros muy enfocados al tema técnico de plataforma, pero resulta de que aquí lo que estamos buscando es solución. Entonces vamos a ver una visual muy enfocada al tema de la solución. O sea, ahora productos y servicios tiene todo el mundo. Productos y servicios, software de todos los motivos, colores y diseños, servicios igual y todo ese tipo de cosas. La primera sugerencia es enfoquémonos a la solución. El cliente necesita son soluciones. Entonces, ya el tema profundo en la parte técnica, en el servicio, y ese tipo de cosas, ya se aunan para juntarse a una solución, que es lo que finalmente importa acá. Bueno, tenemos un primer aspecto a tener en cuenta aquí, obviamente el cumplimiento de normas. En cada uno de los países existen diferentes normas en el tratamiento de la gestión documental y el manejo electrónico de documentos, pero en su espina dorsal y en su base es muy similar en todos los países. Hay un aspecto, en ese tema de las normas no nos vamos a detener mucho. Vamos a empezar a partir de un piso en donde haya un diferencial de solución para cada uno de ustedes. Hay que tener en cuenta algo. Todo el tema de seguridad con el asunto de la pandemia, si bien venía en ascenso, pues ahora con la pandemia sí que más. O sea, el tema de seguridad en las aplicaciones, en la infraestructura de hardware, han venido y en todos los sistemas han venido creciendo y se han venido desarrollando cosas más específicas y de más cobertura para todo el tema de seguridad. Y cuando hablamos de seguridad hablamos de protección de datos, entre otras protección de datos, que al final es lo que nos interesa cuando hablamos de gestión documental y hablamos de documentos que están al interior de una plataforma documental. Es fundamental, obviamente, la seguridad. Entonces, empezamos por temas tan elementales como qué tipo de encripción se usa para el manejo de los passwords, qué tipo de encripción se usa para conservar esa información y qué dinámica le ponemos para que sea más difícil para poder hackear o poder intentar violar un sistema a partir de este elemento que es el más sencillo, por decirlo de alguna forma. Entonces, todo el tema de políticas que se implementen a nivel de seguridad siempre van a ser poquitas para lo que hay que hacer o para la responsabilidad que implica esto. Nada es infranqueable, nada es
inviolable. En tecnología nada es inviolable. O sea, si miramos las entidades que más se preocupan por el tema de seguridad informática son el sector financiero y el sector gobierno, en su parte el sector defensa. Tenemos que todos han sido violados en algún momento, porque simplemente aquí lo que hay que hacer es minimizar el riesgo de que haya un problema de que quieran violar algún sistema. Se trata de minimizar el riesgo, por eso las cosas que se implementen nunca van a ser suficientes, pero siempre hay que hacerlo para minimizar ese riesgo. Entonces, desde la renovación periódica de claves, la encripción misma de los documentos, o sea, cuando se guarda un documento, y eso es un punto a tener en cuenta, cuando se guarda un documento dentro de la plataforma de gestión documental, hay dos opciones. Una, guardarlo fuera de la base de datos, en un directorio, y otra, guardarlo dentro de la base de datos. Esto tiene amigos y detractores como en todo. Y esto, así suene sencillo, es una decisión bien importante. Cuando tenemos los documentos fuera de la base de datos, pues tenemos unas implicaciones, hay unas ventajas y unas desventajas. ¿Qué desventajas tenemos? Por ejemplo, cuando hay alto volumen, el tiempo de respuesta empieza a ser, se empieza a afectar. Cuando tenemos más de 5 o 6 millones de documentos y los tenemos guardados en directorios, entonces eso se empieza a poner, el tiempo de respuesta empieza a no ser tan bueno, a no ser tan bueno. Además, cuando está en el directorio, guardado en un directorio, entonces hay unos cercos de seguridad en donde, aparte de violar pues el cerco que tiene normalmente a nivel periférico, que está compuesto por hardware y software en el tema de seguridad, cuando se llega al sistema operativo, hay que violar obviamente el sistema operativo. Y una vez se viola el sistema operativo, usted puede llegar a los directorios. Y cuando llega a los directorios, puede hacer cualquier cosa. ¿Qué pasa? En este momento, hablando de ese sistema de seguridad en donde se especificó o se dijo por política, yo necesito que los documentos me queden en un directorio en tal servidor, en un servidor X, en la nube, un servidor on-premise, en instalaciones. Bueno, yo necesito que queden en un directorio. ¿Por qué? Porque hay una razón muy interesante, y es que si el proveedor se va, se quiebra, se desaparece, el software no seguimos trabajando con él, por lo menos en un directorio están mis documentos y yo voy a poder recuperar los directorios. Al contrario, si tomo la decisión de que se guarde en la plataforma del cliente, en la base de datos, eso va a tener una inscripción allá. Y si no tenemos el método de inscripción, pues si terminamos relaciones con el proveedor, toda esa documentación se va a quedar allá y vamos a tener un costo grandísimo, vamos a tener una pérdida de información grandísima porque no vamos a tener acceso ni cómo bajar esa información. Ahí viene el otro esquema, que es cuando se guarda dentro del sistema, dentro de la base de datos. Cuando se guarda dentro del sistema de la base de datos, yo no solamente tengo que romper el cerco, de entre otros, el del sistema operativo, sino que tengo que romper el cerco de la base de datos. Y después de la base de datos, llegar a la tabla donde están esos documentos y desencriptar. O sea, hay dos cercos adicionales que entonces hay que violar. Entonces, ahí es cuando decimos que la seguridad es superior, aparte de que el rendimiento en tiempo de respuesta, pues cuando se consulta un documento es muy superior cuando están dentro de la base de datos. Porque una cosa es consultar el registro, ir a la base de datos, traer el documento y desplegarlo, y otra cosa es consultar el registro, ir a la base de datos, ir al disco, recoger el documento y mostrarlo. Entonces ahí hay una diferencia grande cuando hablamos de grandes volúmenes de documentos. Esto lo hemos experimentado nosotros porque en el inicio de la aplicación hace 20 años lo teníamos así y cuando llegábamos a volúmenes grandes ya se notaba el tiempo de respuesta que se complicaba. Entonces eso depende mucho de las políticas del área de sistemas. Entonces el área de sistemas normalmente tiene unas políticas en ese sentido que dice déjemelo fuera de la base de datos o déjemelo dentro de la base de datos o hagamos una combinación de. Entonces la aplicación debe permitir ese tipo de opciones para que no amarre al cliente a una sola decisión, porque muchos manejan diferentes políticas en ese sentido. Entonces, ojo, descripción de documentos, recuperación de transacciones.
ojo con esto, hay pruebas muy sencillas cuando uno le hace un sistema de información y es, venga, muéstreme, y en medio de una operación, apaga el equipo. Así, apagado, a la brava, a las manos. Eso es un evento que se puede presentar. Es un evento que se puede probar. Si las transacciones quedan truncas o no completas, hay un problema de construcción de la herramienta de software. Normalmente, ¿qué le dicen a uno? Hombre, es que eso, la UPS, eso es el sistema de respaldo de energía, que aquí tenemos uno muy bueno, y nos ha pasado en donde hay UPS y hay un apagón, y resulta que eso fue a las, qué sé yo, no sé a qué horas, a determinadas horas, y la UPS tiene una autonomía de 1 hora, 2 horas, o 3 horas, o 8 horas, pero no tienen el sistema de notificación bien, porque ha pasado que falla, la gente sigue trabajando como si no, y cuando de pronto, ¡pum!, se cortó eso y se fue todo. Entonces, o cuando hay inundaciones, cuando hay temas de inundación y la UPS no está adecuada y no está puesta en el sitio donde tiene que estar, se lleva absolutamente todo y deja transacciones troncas y se lleva cualquier plataforma con equipos y todo. Entonces, este tema de recuperación de transacciones es especialmente importante porque hay veces que ocurren cosas extrañas y se pierden o quedan truncas las transacciones, entonces es más difícil de recuperar porque se cargó el documento, se cargaron los metadatos, pero el documento no se terminó de cargar. Entonces se consumió un radicado, un número consecutivo pues, de seguimiento del documento, pero el documento no se cargó. ¿Y en dónde quedó el documento? Se desapareció el documento, no está. Entonces, ese tipo de cosas es más complicado porque posteriormente se dan cuenta al mes, a los 2 meses, es que esto está sin el documento, que ese es el documento. No, que es que se perdió, que lo botaron, que lo borraron. Y no, fue un hecho imprevisto en donde la aplicación debe recuperarse en ese pedacito de transacción, de auto recuperarse, y un concepto que se llama rollback, que lo que hace es que vuelve la transacción a su estado anterior. Entonces queda la base de datos consistente, no queda con cosas truncas, o sea, registros a medias, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas es importantísimo a la hora de mirar una aplicación. Y se pueden hacer pruebas sencillas a ver si la construcción interna a nivel de software, la programación, sí se tuvo en cuenta ese tipo de eventos para poder mantener la integridad de la información, integridad de datos. Y lo otro son los certificados SSL cuando se tienen aplicaciones web que permiten pues encriptar de lado a lado la documentación, la información que viaja, desde claves hasta los mismos documentos y mensajes para poder garantizar una seguridad. Esos certificados SSL son un tema que no es costoso, que todo, si se está en la nube, el que le provee la nube normalmente provee el certificado, o si lo tienen dentro de su infraestructura, el señor de sistemas debe proveer ese certificado para proteger la información. Y el protocolo IPv6, eso es aquí, el Ministerio de Tecnologías obliga a que las aplicaciones ya operen sobre este protocolo. Es una obligación, no se puede presentar un proveedor. En otros países me imagino que ya eso lo están haciendo desde hace rato y en otros no tanto, pero aquí apenas está en el proceso de exigencia del gobierno. En cualquier aplicación que nosotros vayamos a vender en una entidad pública, nos exigen el protocolo IPv6, que no haya incompatibilidades y que no haya ningún inconveniente. Eso hay que tenerlo en cuenta en este tipo de selección. Ahora, ojo, sí cumple la norma, pero ¿es usable? Es una pregunta que hay que hacerse y hay que evidenciar eso. O sea, que tan bacano este software, cumple la norma, pero ¿cómo es su facilidad de uso? ¿Cómo es su operación? Y cuando hablo de facilidad de uso, no hablo que sea bonito o que tenga una interfaz muy colorida, sino me permite operativizar fácilmente. Es lógico en sus procesos. Ahorita vamos a ver eso. Otro punto importante a evaluar del proveedor es la permanencia del software como tal en el mercado. En el mercado. ¿Aló? Entonces, este punto es supremamente importante en la medida que esto nos va a dar la garantía de que el proveedor ha permanecido en el mercado, o por lo menos el software, si no es el mismo proveedor,
porque hay software que lo distribuyen diferentes proveedores, por lo menos el software ha permanecido y ha tenido una vida útil en el mercado, una vida útil larga. Entonces, la pregunta aquí es, ¿esa garantía de estabilidad y usabilidad? Porque cuando uno le venden un software, o sea, el papel y el discurso pueden con absolutamente todo, sobre todo en los procesos licitatorios, en donde hacen una serie de preguntas y normalmente para ganarse el negocio a todos se les dice sí. Como es en el papel y no nos están exigiendo más nada, si me gano el negocio, entonces lo hago y meto recursos para hacer lo que me están pidiendo. Pero como es simplemente, me están diciendo, mire, responde, si usted dice sí, en todo tiene tal puntaje. Entonces nadie se va a bajar de eso, sino que simplemente va a hacer todo sí, si me gano el negocio, entonces lo hago. ¿Qué tan complejo o qué tan sencillo es hacerlo? Ya eso depende de cada plataforma y de cada proveedor. Solo que a la hora de usted decir yo hago, implica un desarrollo. Y cuando ustedes enfrentan desarrollos, un proveedor viene con un desarrollo, el paso posterior es la estabilización. ¿Quién va a sufrir la estabilización? El cliente final, el que va a sufrir la estabilización. Y una estabilización, dependiendo de lo que sea, puede demorar 1, 2, 3, 4 meses. Eso depende. Entonces, ese es un riesgo bastante grande. Por eso ahorita les voy a decir cómo es la mejor forma para hacer esta evaluación cuando se trata de que yo quiero ver realmente qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Entonces, ese es un punto importante. El tiempo en el mercado de una aplicación, de un software, de un sistema, es garantía de solidez de la empresa proveedora. Eso es relativo, pero siempre es bueno tener un proveedor que por lo menos le diga a uno, mire, es que llevo en el mercado, por favor, el micrófono está abierto. Gracias, gracias. Entonces, el tiempo en el mercado es importante porque da cuenta, en cierto sentido, de que el software tiene cierto grado de madurez. Pero aquí llegamos al otro punto, o sea que el software que tiene 1 año, entonces ese no se compra o no se vende. Entonces, aquí empiezan una serie de cosas que hay que tener en cuenta, porque cuando se trata de procesos en licitaciones grandes con entidades estatales donde dicen vamos a comprar un software para tantos usuarios, pues normalmente se busca software que tenga ya mucho tiempo en el mercado. Y puede haber alguien que tiene un software muy bueno, pero que solo lleva 1 año. Entonces, hay que sopesar cosas aquí. Por ejemplo, cuando es un software que se desarrolla desde cero, 1 año es estar muy biche, necesariamente, es estar muy crudo todavía, porque el proceso y las fases de estabilización posteriores son muy exigentes. Pero otra cosa es coger un software que está en el mercado en otra parte, en otro país, y que lleva 20 años, y lo traigo aquí al mercado colombiano, o al que sea, me voy para Bolivia o de donde esté, a ofrecerlo. Pues esa trayectoria de atrás cuenta, esa trayectoria de atrás es importante. Y eso se refleja en qué clientes tiene y desde cuándo los tiene. Entonces, cuando, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando hay casos en donde el software en algún proyecto con algún cliente tuvo un inconveniente. De hecho, se fueron a temas jurídicos, porque el uno incumplió, porque el otro tal cosa. Entonces, muchas veces se califica ese software o ese proveedor como que es malo y lo satanizan y hasta se puede quebrar la empresa por algo que, algún inconveniente. Aquí es muy típico, por lo menos en Colombia, los líos con las entidades estatales, porque a veces nos resulta particularmente difícil en el sentido de que al principio se maneja una especie de tranquilidad en el proyecto o sea, y no se lleva todo como debe ser. La gente no para muchas bolas en la capacitación, para todo es como una especie de paseo, pero al final cuando se están venciendo los términos, todo el mundo empieza a correr y todo el mundo empieza con las culpas. No es que él no me dijo, es que él no me informó, es que él no me escribió, y a ver usted qué fue lo que escribió. Por eso en los proyectos, normalmente, nosotros del lado proveedor, lo que hacemos es documentar absolutamente todo, pero eso lo aprende uno después de que se ha dado 3, 4 golpes.
absolutamente todo lo documenta, todo lo pone escrito, cada evento. La misma parametrización se deja por escrito. Lo que pidió el cliente y las pruebas todas se documentan con videos, con audio, con documento escrito, con actas. A veces es difícil levantar actas porque hay gente que uno le lleva, ya hicimos esta reunión, mire el acta, y nos dice, no le firmo. ¿Y por qué no firma? No, porque yo no entendí. ¿Y por qué no dijiste en el momento de la capacitación? Ah, no, no, porque había mucha gente y no le firmo. Entonces, todo ese tipo de cosas se encuentra uno. Hay diferentes clientes, o sea, hay clientes de clientes definitivamente. Entonces, en ese orden de ideas, hay que ser muy rigurosos de lado y lado para poder documentar todo el desarrollo del proyecto. Normalmente el cliente, en este caso ustedes hacen parte, muchos pueden hacer parte de la masa de potenciales clientes, tienen unos formatos y una metodología para documentar todos los proyectos que hacen. Uno se puede acoger a eso. Cuando a uno le dicen es que tenemos aquí los formatos y todo el tema, porque hay una política interna que dice que esto es lo que vamos a manejar en la ejecución del proyecto, normalmente el proveedor se acoge a eso, porque al proveedor le gusta que todo quede documentado. Entonces, ese es otro punto importante. Aquí dice revelar caso. A nosotros nos pasó en algún proyecto, esto es importante tenerlo en cuenta, en donde en el proceso de selección estábamos participando y al final quedamos dos para elegir, ya, elegibles, elegir algo. En un proyecto previo con una entidad del mismo sector, tuvimos un inconveniente en donde hubo temas en donde se alegó incumplimiento y bueno, se fue a instancias jurídicas y al final se llegó a una especie de conciliación y nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer esta parte del proyecto y para que esto podamos tenerlo cerrado y asumimos el proceso y lo asumimos y listo. Al momento de estar en nuestra fase de selección en otro cliente muy diferente, llegó la hora de corroborar referencias y preciso. Entonces yo pues definitivamente estaba bastante nervioso porque yo dije, aquí se no puede totear el asunto, ya habíamos entregado en el cliente donde habíamos tenido el inconveniente, ya se había entregado, ya todo estaba normal, pero dije, allá van a llamar y no sé qué referencia van a dar. Y era ya como la fase final para asignar a quién le daban el proyecto en el proceso de selección que participamos. Yo le eché la bendición a eso y yo dije, no, pues seguramente vamos a perder eso, porque van a hablar mal de nosotros. Pues entonces, de repente, como a las 2 semanas, nos llama este cliente que está en el proceso de selección a decirme, Wilfrido, pues el proyecto se lo asignamos a ustedes. Ah, ¿cómo así? Me dijo, yo sé que estabas preocupado por la referencia de tal empresa. Investigamos todas las empresas y en esa empresa tuvieron ustedes un inconveniente. Y yo, ¿cómo así, doctor? Y entonces aquí, pues no entiendo. ¿Por qué nos dijo eso? Y yo, pues, entonces la reflexión que él hace es, hablé con ese cliente, me dijo que habían tenido un inconveniente, que les implicó rehacer gran parte del proyecto que no fue barato. Y ustedes lo hicieron. Eso para nosotros significa un alto grado de responsabilidad y un alto grado de solvencia económica de la empresa que se echó al hombro un proyecto, casi que lo repitió y lo entregó. Entonces, a pesar de que tenían argumentos también para defenderse en un litigio jurídico, lo tenían y se hubiese ido eso a 8, 10, 12 años ese litigio. Y ustedes cogieron la vía de la responsabilidad para con el cliente. Y eso me dijo a mí mucho, me dice el señor, me dice, eso me dijo a mí mucho. Eso quiere decir que ustedes son una empresa seria y responsable. Entonces, por eso le asignamos el proyecto a ustedes. Entonces, hay cosas que hay que ahondar para uno poder determinar no solamente el proveedor, no solamente el sistema, el software, sino el proveedor en qué situación está. Bueno, vamos a acelerar aquí. Ojo con este punto, el tercero, alta parametrización y facilidad de uso. Alta parametrización es que el software, ustedes como clientes lo puedan parametrizar
para que se ajuste a las necesidades de su empresa. No tiene que ser una camisa de fuerza en donde aquí por mucha norma que exista, cada entidad se rasca las pulgas, como decimos aquí, en forma diferente. Yo puedo tener una norma que regla cómo se manejan las peticiones que hay y reclamos con unos tiempos de respuesta y con un flujo genérico para poder atender una petición que reclamo. Entonces, pero al interior de una empresa que está muy automatizada, eso fluye de una forma y otra que no le está tanto, fluye de otra forma. Pero los tiempos se cumplen de igual forma. Uno hace más esfuerzo, otro hace menos esfuerzo. La que está más automatizada seguro fluye más fácilmente y la otra tiene que hacer más esfuerzo porque tiene que cumplir al mismo tiempo. Solo que una empresa no tenga un sistema de información adecuado donde pueda consultar lo que tiene que ver, lo atinente a esa petición que os reclamo y que le toque hacerlo manualmente, ya esa es una demora, la que no tiene la otra empresa que sí tiene el sistema de información. Entonces, hay una norma, hay unos tiempos que para todo el mundo es igual, pero cada uno le toca rascarse de forma diferente dependiendo de lo que tenga en su plataforma tecnológica y en su proceso. Entonces, cuando nosotros decimos, mire, es que usted tiene un sistema de peticiones, quejas y reclamos. Ah, sí, yo lo tengo, pero lo tengo y no lo tengo. Entonces, cuando yo digo lo tengo y no lo tengo, entonces me preguntan, ¿cómo así? Explíquese. Porque es que allí en tal parte venden uno para eso, sí. Entonces, lo que tenemos nosotros es un alto nivel de parametrización. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Un alto nivel de parametrización que me permite, si es el cliente X, yo se lo pinto de determinada forma. Es más, él está en capacidad de hacerlo. Si el cliente Y que lo quiere de otra forma, entonces se lo pinto de otra forma. Y si el cliente Z con otra especificidad diferente, también se lo pinto de esa forma. ¿Qué es la ventaja? Que yo no estoy metiéndole la mano al código internamente, allá a los ingenieros de sistemas, allá programando, para hacer una versión para el cliente X, otra versión para el cliente Y y otra versión para el cliente Z. No, yo tengo una única versión. Y tengo una capa de parametrización en donde yo muevo cosas y modelo para ese cliente, pero bajo una misma base. No tengo tres bases diferentes. Entonces, las empresas de software que caen en ese error no tienen 2 y 3 personas de soporte, tienen 20, 25. Eso hace una carga demasiado onerosa que se puede solucionar manejando una buena metodología y una buena orientación en la construcción del mismo. Cuando tienes una empresa con 20 personas de soporte, usted como cliente está en problemas. Entonces, es una de las tantas discusiones que se ha manejado cuando aquí las entidades estatales hacen licitaciones y dicen, necesitamos que el proveedor que tenga el software certifique que tiene 20 ingenieros para dar soporte. Y siempre hemos alegado, ¿será que 20 ingenieros te hacen que el software es bueno? O resulta que 20 ingenieros es porque tu software falla mucho y tiene un bajo nivel de parametrización. Si yo en vez de esos 20 tengo 2, en nuestra empresa manejamos 150 clientes y los soportamos con 2 personas. ¿Será que el mío es más malo? ¿Que el software de acá es más malo? O sea, ahí hay que hacer una reflexión en ese sentido, porque la estabilidad en las herramientas de software no implican mayor personal para soportarla. Implicaron metodologías y una buena construcción, y seguramente mucho personal construyendo, seguramente. Pero en la fase de estabilización, ya cuando está en producción, si necesitan mucho soporte, entonces ahí hay un problema. Entonces, eso le decimos nosotros a la entidad estatal, ustedes por qué piden 20, 25 ingenieros de soporte. O sea, es que van a comprar ¿qué? Un software para hacer el mantenimiento y que esté pidiendo soporte cada 15 días, cada semana. No, ustedes tienen que buscar un software bastante estable. Bueno, entonces, ese proceso de parametrización, que es acomodarlo a las necesidades del cliente final y en forma eficiente y efectiva, si no se tiene, ¿cuánto le vale customizarlo lo que usted necesita? ¿A qué esfuerzo? Hay que customizarlo. Toca desarrollar más cosas, toca implementar más cosas al interior, lo que implica un impacto al cliente final que va a tener fallas, porque cuando se desarrolla hay fallas, inmediatamente
apenas se monta. Eso requiere un tiempo de maduración. Entonces, esa capa de parametrización es supremamente importantísima. Es de las cosas más importantes que hay. Nosotros tenemos clientes, la mayoría, si no el 90% son clientes que en un año solamente una vez piden soporte. Entonces tenemos el otro extremo, que nosotros cobramos, se cobra un soporte anual para atender a los clientes, un soporte anual para que ellos llamen, se cobra una tarifa anual y llamen o no llamen, pues ellos pagan esa tarifa y entonces el negocio ahí es que entre menos llamen para nosotros mejor, claro, claro está. Pero hay clientes que dicen, mire, si el año pasado yo no lo llamé una vez y el antepasado lo llamé una sola vez, ¿yo para qué les sigo pagando soporte? Ese es el otro extremo. Nosotros les decimos, bueno, tenemos un problema aquí porque nosotros seguimos evolucionando la herramienta. Si no pagas soporte, no te podemos dar la actualización que se genere allí. Entonces, muchos no, 4 clientes, 3 clientes nos han dicho, asumimos eso. Cuando yo necesite un soporte y usted diga que le tengo que actualizar la herramienta, pues entonces negociamos eso y miramos a ver qué hacemos. Ha sucedido ese tipo de cosas. Siempre hay que evitar esa frase que dice, dependo mucho del proveedor para hacer cualquier ajuste. Eso pasa en muchas plataformas. Ojo con eso. No se puede depender mucho del proveedor para poder hacer un ajuste menor, porque o vale plata, o requiere tiempo, o simplemente me quedo con ese hueco que me hace falta cubrir por no pagar más. Entonces, o porque el proveedor dice que se demora tanto haciéndolo. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso a la hora de seleccionar una herramienta. Pero la pregunta aquí es, bueno, ¿y cómo hacemos nosotros para evidenciar eso? Ahorita vamos a explicar eso. Lo otro, las necesidades funcionales del cliente, eso es importante. O sea, el cliente tiene que saber qué es lo que necesita. Pero cuando el cliente no sabe lo que necesita, es que, o sea, no lo digo, lo dije como no era. El cliente puede saber mucho de lo que necesita, pero no sabe el 100% de lo que necesita. Eso es casi, siempre se va a encontrar algo que se quería, pero que no trajo el software, o algo derivado de que se necesitaba o que se necesita después de usar el software un mes, nos dimos cuenta, porque ya es el procedimiento cambia, que vamos a necesitar esta otra funcionalidad. Por eso es difícil arropar todas las funcionalidades. Ni siquiera con metodologías, usando metodologías buenas como Scrum, o trabajando sobre plataformas tipo SAP que exigen una metodología bien fuertes y bien documentadas, se escapan cosas, porque es que lo natural, se escapan cosas. Hay clientes que sí tienen, pues, saben el 10% o documentan el 10% de lo que necesitan, pero hay clientes que documentan hasta el 90%. Y el resto se escapan porque ellos no conocen a profundidad lo que van a comprar, pues el software como tal. Y cuando cambia un proceso, hay cosas que se derivan de eso, que hay que tener en cuenta que se pueden agilizar. Eso no está contemplado dentro de la especificación inicial. Entonces, no es que sea un pecado, o sea, eso es un tema natural realmente. ¿A dónde voy con esto? Ahí es cuando la capa de parametrización me ayuda a subsanar en gran medida ese gap, ese huequito que hay ahí. Por eso la capa de parametrización es tan importante. Porque cuando digo, ve, es que ya el proceso cambió y entonces cuando yo tengo varias facturas para pagar, yo quiero que eso se me junte en una sola orden de pago. Y eso no lo tiene el software porque cada factura se va por un lado y según el software hay que hacer una orden de pago por cada una. Yo quiero algo que después que tú montas todo te das cuenta de eso y dices, yo quiero que en algún momento esa factura yo la junte y genere una sola orden de pago. Ese tipo de cosas te das cuenta es cuando estás metido en el barro con la herramienta ya. Eso es difícil de predecir antes de. Entonces, cuando estás metido, entonces, si la herramienta es suficientemente parametrizable, te va a ayudar a generar eso y te va a evitar problemas en la parte contractual y con el proveedor, porque si el proveedor no tiene esa capa de parametrización, pues te va a decir, ah, es un desarrollo adicional. Es que eso está diferente a lo que usted pidió. Entonces, ¿cuánto vale eso? Eso vale tanta plata. Y tanta plata es mucha plata porque ya estás metido. Entonces, ahí es donde entra la capa de parametrización con una fortaleza
bien interesante que hay que ponerle cuidado. Ahorita les digo cómo. Cuando en las necesidades funcionales, ojo, el proveedor siempre dice, sí, eso, el software lo tiene, claro. El software lo tienen, sí, eso lo hace. Pero cuando se gana el negocio, ¿a qué costo le toca al software, el proveedor, desarrollar eso para entregarlo y después le traslada ese costo al cliente con problemas de no funcionalidad o con problemas de que no hace las cosas como deben de ser y ese tipo de cosas? Aquí el tema de madurez es importante. Bueno, sí, como les decía ahorita, en las licitaciones regularmente se le dice a todo, sí cumple. ¿Para qué? Para ganarse el proyecto. Y después, si se gana, pues se hace, y si no, pues listo. Ese es un tema importante allí. Ir a las referencias de los clientes que lo usan. Eso es importantísimo, pero eso es tedioso, eso es complicado. Eso es porque la más fácil es decir, mire, vaya, manden clientes, mándenme certificaciones. Muchachos, una certificación, una entidad estatal que dice, le voy a decir qué dice, la empresa XX presentó el software, lo desarrolló en tales fechas y lo entregó a como dice el contrato. Para de contar, no dice más nada. Eso no dice nada, eso no es útil. Eso no es útil para tomar una decisión. Hay software que no están operando, pero el señor lo entregó en su momento y se lo recibieron. Legalmente, ¿quién le puede decir que no? Pero que no está operando porque no sirve. Eso lo vemos, pero a granel. Esas son las pérdidas de plata o sea, más elementales que existen. Entonces, ¿cómo hacer para evitar eso? En algún caso, en alguna empresa, dejaron de pagar soporte. Este es un caso, pues, aparte allí, nos dejaron de pagar soporte y listo. Entonces, cambiaron de la persona de archivo y llegó una persona nueva y dijo, ah, no, y este software, ¿quién lo sabe manejar? Ah, no, aprenda ahí, porque no tenemos plata, bueno, no hemos hecho contrato de soporte. Claro, sí, señor, esa persona empezó a usar ahí de cualquier forma la herramienta y alguna vez un cliente dijo, ve, a mí me interesa el software de ustedes, ¿puedo llamar a unos clientes para las referencias? Y claro, ya preciso, llamó a esa empresa. ¿Y qué le dijo la persona que estaba manejando el software? Eso no sirve, es muy difícil de manejar. Listo, tachado el negocio. Y después cuando le averiguamos al cliente que quería comprar, ¿y qué pasó? Ya no estábamos casi, no, es que ya dijeron en tal parte que eso no servía. ¿Cómo así? Sí, claro. Allá vamos, averiguamos. No, es que, no, sí, nosotros sabemos que aquí no hemos pagado soporte. Pero y entonces la señora, ¿por qué dijo? Ah, como ella no ha podido aprender sola. Entonces dijo que no servía. Entonces, ese tipo de cosas eh, dañan el proceso, no por el proveedor, sino que simplemente el software, que puede ser un software muy bueno, simplemente queda fuera del proceso. Entonces, voy a pasar esto rápidamente, que solicitan frecuente ajuste al sistema de aplicación. Bueno, hay unas preguntas que hay que hacer. ¿Desde cuándo se tiene el software y en forma ininterrumpida? ¿Desde cuándo se tiene? Si notan que es una empresa que interrumpe mucho el proceso, quiere decir que hay mucho recambio de personal y que seguramente la apropiación del conocimiento va a tomar tiempo. Y eso puede impactar en que te den una referencia buena, regular o mala del software, siendo bueno el software. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Si se pagan los soportes anuales sin interrupción, preguntar si cubren las necesidades funcionales que ellos tienen y preguntar si solicitan frecuentemente ajustes al sistema y si el proveedor les dice que eso implica costos adicionales. Esa es una pregunta clave, porque el cliente puede decir, sí, yo pido ajuste. Cuando dice que pide ajuste porque el software tiene un problema en la parametrización, para poder funcionalmente ofrecer una solución al proveedor, al cliente. Y si dice implica costos adicionales es porque el proveedor no tiene la capa de parametrización y lo que hace es meterle desarrollo y programadores para que hagan lo que el cliente quiere. Eso es problemático y es un indicador de que ese software no está maduro como se requiere. Entonces hay que tener en cuenta eso. Cuando hay que migrar a nuevas plataformas, ha sido muy traumático. Y pues cualquiera puede decir es que cuando se migra de una plataforma a otra, pues del mismo software, de versión o de base de datos o de sistemas operativos o de servidores a otros, cuando tienes una base de datos muy grande con muchos documentos, entonces vas a requerir un proceso de migración, porque no es tan sencillo, no es así, entro y listo.
y lo migro de un día para otro. No, estos procesos pueden durar 4, 5, 6 días dependiendo del volumen y hay que estar verificando integridad de los datos cuando se pasa de una base de datos a otra, por ejemplo. Y traumático es quedarse una semana o quedarse sin el sistema, o 2 semanas o 3 semanas sin el sistema, porque está en un proceso de migración. Cuando eso sucede, la metodología de migración tiene problemas. Tiene problemas. La migración más grande que hemos hecho fue de unos 22 millones de documentos, que es bastante, 22 millones de documentos, y se demoró unos 4 días. Eso fue la más larga. Eso fue bastante tiempo, pero por las etapas de migración toca estar validando toda la parte de integridad de datos y que todo vaya pasando bien. Porque si usas herramientas de migración, que muchos proveedores dicen, yo uso una herramienta tal que es muy buena, nosotros nos cansamos de usar herramientas de migración y esos no operan bien. Y cuando teóricamente pasó todo, a los 3 meses todavía que no encuentro este documento, que me hace falta tal otro, que no sé qué. Entonces, cuando le dicen a uno, eso es una pregunta importante, si hubiese una migración, ¿usted cómo la hace? Entonces, el señor tiene que manifestar cómo la hace, si usa una herramienta de esas gratis, que es lo que normalmente la gente hace, que hacíamos nosotros al principio, que eso deja hueco y deja inconsistencia en la información, eso es un problema. De otro lado, ¿qué nos tocó hacer? Una herramienta propia que nos permitía migrar por bloques y hacer chequeo de integridad por bloques. Entonces, eso nos ayudó a que nos demoramos más, pero vamos a tener la información consistente al otro lado. Bueno, listo. Las certificaciones que le piden a los clientes, como les decía ahorita, es cosa como la empresa X suministró un software de gestión documental desde la fecha tal a la tal y se recibió. No, eso no sirve, eso no es útil. Vamos a entrar aquí a un tema que soluciona todo, o que allana gran parte de todas estas dudas. Y todos lo han pensado, pero dicen que pereza un piloto. ¿Cómo voy a traer yo aquí 4 proveedores a que me hagan un piloto? Eso es mortal, eso es una cabosa. Yo no puedo hacer eso porque eso me lleva 4 meses, 3 meses, y no se puede. Pues ya esto de los pilotos se ha refinado mucho. ¿En qué sentido? Hemos tenido clientes en donde citan a 4 proveedores en un día. Y no les voy a leer esto, les voy a contar cómo es la cosa. Ellos lo citan y le dan una hora de 8 a 10 fulanito, de 10 a 12 peranito, de 2 a 4, 4 a 6. 4 proveedores. Y el proveedor lleva su escáner, su máquina, lleva todo. Y su equipo de desarrollador o de parametrizadores, lo que sea. Y el proveedor cuando llega no sabe qué ejercicio le van a poner a hacer. Entonces, cuando llega, le dan porque así nos ha pasado ya, y se ha ido depurando mucho, esto arrancó en la empresa privada así, y lo ha ido adoptando las entidades estatales, el gobierno. Entonces, le pasan a uno el documento en donde hay un requisito en donde dice, mire, usted debe recibir un documento, radicarlo, ejecutar un flujo de peticiones, quejas y reclamos. En cada actividad le pone tiempos de acuerdo a este flujo que le planteamos aquí, y necesitamos que saque esto y estos reportes y que eso se firme digitalmente, y necesitamos ver cómo construye usted cada etapa de eso. Y aquí con una pantalla grande. Entonces, cuando uno se enfrenta a eso y tiene 2 horas y ustedes van a analizar en 2 horas, seguramente uno no va a terminar al 100%, pero alguien sí va a terminar primero y con cierto nivel de calidad. Entonces usted va a ver con qué facilidad se parametriza la aplicación, con qué facilidad se definen los formularios de captura, con qué facilidad se definen los formatos, con qué facilidad se definen los flujos para poder dar una solución, porque aquí estamos pensando en solución. Y de esa forma podemos evaluar si ese software se acomoda o se puede acomodar a las necesidades no previstas que pueden ocurrir. Sí, que para evitar los costos posteriores que pueden implicar esto. Entonces, eso es muy sencillo implementarlo y pedírselo a un proveedor. Normalmente, cuando se pide eso, el proveedor que sabe que no es capaz ni se presenta. Porque sabe que ahí no hay papel que valga que él diga sí, cumplo. No, ahí no vale eso. Ahí vale lo que el equipo evaluador esté viendo. Entonces, eso es importantísimo. Esos pilotos han venido tomando fuerza. No son pilotos de 3 meses a ver si sí o si no. No, aquí, venga, haga y muestre. A ver, yo veo si su aplicación sí funciona como nosotros necesitamos, o si potencialmente tiene la funcionalidad que nosotros podríamos necesitar en un momento determinado.
Entonces, ese es muy, muy importante, eso que les acabo de contar. Bueno, aquí vamos a entrar, aquí pues ustedes deben de tener algunas preguntas, pero hay unas preguntas que son muy comunes. ¿Es importante la tecnología sobre la que está desarrollado el sistema? O sea, yo puedo desarrollar mi aplicación en plataforma.net, en PHP, en Python, bueno, en Java. Bueno, entonces, pues antes era muy importante eso, pero igual eso tiene un piso mínimo. Un piso mínimo es que debe ser una tecnología obviamente moderna que me permita escalabilidad. Cuando ustedes compran una solución en la nube, ustedes casi que ni se dan cuenta en qué tecnología está hecho eso, porque ustedes lo único que hacen es utilizar, no hacen más nada, utilizar la plataforma, tengo internet, me logueo y hago todo lo que tengo que hacer. No me importa la tecnología, porque el que administra la tecnología es el proveedor. Y él tiene que estar, es una responsabilidad de que si tiene que migrar, que migre, si tiene, pero que me la mantenga funcional. Yo pago porque me la mantenga funcional. Cuando ya son instalaciones on-premise dentro del cliente que tiene un servidor, un área de sistemas, normalmente el área de sistemas dice, es que necesitamos que sea en tal tecnología, porque es que aquí todo lo tenemos en esa tecnología. Entonces, ahí los de sistemas exigen eso. Habrán unos que se acomodan y otros no tanto. Entonces, la importancia depende de esa política interna que tengan las empresas. La base de datos que se use, definitivamente la base de datos, la aplicación que manejamos opera contra cualquier montón de base de datos al que le pongan al otro lado. Esto es un tema pues de sistemas, pero muchos ya conocen esto. Oracle, SQL Server, MySQL, Progress, Postgre, Informix. El motor que le pongan al otro lado pues opera. Es importante en qué medida que definitivamente las bases de datos más fuertes que hemos encontrado cuando tenemos ambientes de 25 millones de documentos que necesitamos garantizar tiempos de respuesta buenos, encontramos que Oracle es muy buena solución, SQL Server se le acerca bastante, y de ahí para abajo hay que rescatar MySQL, que es una versión, pues hay una versión que es libre y que aplica y que bueno, realmente ha funcionado, no podemos decir es mala o tal cosa. Ha funcionado. Pero algunos clientes, por el tema de soporte en base de datos y de políticas, dicen, no, páseme de MySQL, páseme a SQL Server o páseme a Oracle, porque ya no queremos seguir con MySQL, que tal cosa. Entonces, pero ahí la base de datos cuenta. Encontramos bases de datos mucho más débiles en donde la aplicación cuando tiene grandes volúmenes ya se siente, y también que exige mucho soporte para conservar esa integridad de los datos. Entonces, eso hay que tenerlo pues presente allí. Eh, lo que hablábamos ahorita al principio, es cierto que entre más personal tenga el proveedor para atender incidentes mejor, pues evidentemente no. O sea, cuando tengo mucho personal es porque mi aplicación no es lo suficientemente estable. Si tiene una interfaz bonita, es mejor que tener una interfaz cómoda y o plana. Es una pregunta que no lo han hecho a nivel de pregunta, sino que han dicho, ah, pero es que a mí me gustó mucho un software porque es que tiene una interfaz muy bonita. Eso juega y eso cuenta, pero esa interfaz bonita te está dando la funcionalidad que quieres. Es tan rápido, lo suficientemente rápida como lo que necesita, porque lo bonito al principio, bueno, pero cuando estás en producción, si te genera peso, si te genera bajo rendimiento y funcionalmente no te cumple mucho, pues ya lo bonito no tiene sentido. Entonces, ese tipo de cosas hay que saberlas balancear, porque hay clientes tendientes a decir que me pareció muy bonita, muy agradable, muy tal cosa. Entonces, a lo que invito yo es ir a la parte funcional y a la parte operativa de la herramienta como tal. Ojo aquí, las personas del sistema siempre dicen cuando van a comprar este tipo de soluciones, Jason, ¿cuánto nos queda por ahí? Nos queda ya poquito. 20 minutos para dar el espacio para las preguntas No, de venga, es que yo no quiero que estas personas aquí, que especialmente han dedicado su tiempo, no se vayan a ir sin ver. O sea, venga, pasemos a la plataforma de una vez. A ver, ¿en dónde tengo yo este? Por acá lo tengo.
acá. Tengo la presentación acá, pero yo subo esto, no voy a sacar la presentación, me paso para acá y voy a entrar aquí a mirar el sistema. Entonces voy a entrar acá a mí. Voy a mostrarle unos temas de parametrización. Aquí están viendo la aplicación. El módulo que usamos para parametrizar y después les muestro el módulo de la ejecución. O sea, cómo se refleja lo que parametrizamos. Voy a mirar el tema del cuadro de clasificación documental. La herramienta te permite definir el cuadro de clasificación con estos son datos de prueba y se ajusta a cualquier empresa con su dependencia, series, subseries y ese tipo de cosas. Entonces, la herramienta me permite definir cada uno de estos elementos, series, subseries, tipologías. Y puede ser tan profundo como se requiera el árbol. Entonces, si yo digo historias laborales activas, yo le puedo decir al sistema, mire, es que yo quiero, en esa historia laboral voy a guardar cédula, nombre, cargo, profesión. Esto es cambiarlo. Si yo quiero aumentarle un metadato adicional a esto, simplemente le pongo aquí, quiero un campo de texto, selecciono acá y le digo, y lo pongo donde yo quiero. Y cada campo de esto es parametrizable. Si yo le digo aquí cédula, observemos aquí a la derecha, me dice que es un campo, esto es un campo de listas desplegable, con voz para nosotros un campo desplegable, y tiene una parametrización, tiene un tipo de datos. Si yo voy a recibir ahí texto, o va a ser numérico, o va a ser un tipo fecha, entonces yo lo defino ahí. Si yo quiero decirle que es un campo obligatorio, es que en el momento de yo estar guardando la información, subiendo la información, lo tengo que poner, o lo pongo, porque si no, no me deja subir el documento que quiero subir a la aplicación. Y puedo hacer que este desplegable vaya al ERP que ustedes tengan o al sistema que tengan, a la base de datos que tengan, que puede ser cualquier base de datos, a la tabla X y jale los nombres que hay allá en el área de nómina. ¿Para qué? Para yo evitar digitar cosas. O yo puedo digitar la cédula y él automáticamente va a la base de datos X y me jala toda la información del sistema de nómina o de recursos humanos, me las pone aquí. ¿Cómo defino eso? Eso se define a través de unas consultas, unos queries que se hacen por cada campo, de acuerdo a lo que yo tengo. Entonces ya nos juntamos con el del sistema y le decimos, ve, ¿en dónde están los nombres y las cédulas de cada uno de los funcionarios aquí? No, en tal tabla, en tal parte en el sistema de recursos humanos, en SAP, en tal parte está lo que tiene SAP. La aplicación esta se integra con SAP sin costo adicional. Y así con los demás ERPs que hay como disponibles en el mercado. Entonces simplemente hacemos un query, ellos nos comparten una tabla o nos dan un acceso de solo lectura, o nos dispone un web service, o hacemos otro web service para consumir esa información y hacer que la metadata que tienen allá quede igualita a como queda en el sistema de gestión documental, para no estar duplicando cosas y para no enredar las consultas. Entonces, esto es lo que me permite hacer la aplicación en la definición de estos formularios en tema de subseries documentales. Entonces, eso es un punto importante ahí. Es parametrizable de acuerdo a sus necesidades. No tenemos que ir nosotros a hacerle este cuadrito, este formulario de captura. Mañana usted dice, es que yo necesito una historia laboral, digo, una historia para los vehículos, pero maneja placa, maneja propietario, maneja ciudad donde está el vehículo y ese tipo de cosas. Entonces, ustedes mismos lo definen, no necesitan llamarnos a nosotros. Eso por ese lado. Por el otro lado, es el primer componente, que es en donde yo decido armar mis repositorios de almacenamiento de documentos. Otro tema importante tiene que ver con los formatos. Nosotros nunca supimos antes de que el tema de diseño de formatos le iba a pegar directamente a la real tendencia a cero papel. Les voy a mostrar por qué. Se trata de que todos los formatos de las entidades estén montados aquí, estén diseñados aquí y que se puedan diligenciar acá. Un formato de capacitación, un formato de país salvo, un formato de un contrato. Para nosotros es un formato en el fondo. Un contrato, por ejemplo, ahorita vamos a ver modelos de contratos que simplemente se diseñan aquí. Este es un formato de solicitud de bienes y suministros. Entonces, este formato
tiene la fecha del pedido, el lugar de entrega, quién elaboró y ese tipo de cosas, y lo que voy a pedir, y simplemente lo defino definiendo estos cuadritos, y me tiene campos calculados. Voy a moverme por acá, mira, aquí está la fórmula de este campo, para aplicar el porcentaje, el porcentaje como tal, el IVA, y el total, y lo que hace son unas sumas. Entonces, es como una hojita de Excel, pero embebida dentro de la aplicación que me permite diseñar cada formato. ¿Qué formato? El que se les ocurra. Como les digo, un formato de país salvo, un formato de, para un contrato de prestación de servicio, un formato para un contrato de compra de bienes. Esos formatos, esos documentos ya están parametrizados no, están definidos dentro de la entidad. Lo que hacemos es montarlos y dibujarlo aquí para usarlo. ¿Eso qué nos va a permitir? Que el formato nazca electrónico, se consolide electrónico, se diligencia electrónico y se cierre en formato electrónico, o sea, en forma inmaterial todo. ¿Esto qué obliga? La firma digital y la firma electrónica, y o firma electrónica. Obliga a usar este tipo de cosas para que ese documento nunca pase por el papel. Eso es lo que se busca. Entonces acá, si yo le digo al sistema, mire, aquí muéstreme, hágame un preview del formato. Un momentico, que aquí no está, bueno, ahí me muestra cómo, un preview del formato, cómo va quedando mi formato, para yo saber si corrijo algo. Las cosas son sombreadas, son las que son las variables que se van a llenar. Vamos a mirar otro aquí rápidamente, formato solicitud de ampliación, para la gente que trabaja en entidades estatales aquí, que el formato de solicitud de elaboración, ampliación de otro CIS. Entonces, hay un formato para otro CIS. Entonces, se define otro CIS a contrato porque se requiere por algún motivo ampliar más el contrato. Entonces, esos formatos no es que estén fijos y estén hechos allí. No, no, no. Eso se hace de acuerdo a las necesidades de ustedes. ¿Y quién lo hace? Lo hacen ustedes. Está hecho para que el usuario final lo use. Este es el formato de solicitud de elaboración de otro CIS. Se definió, mire los negritos, es lo variable. Ahorita vamos a ver cómo se llena eso. Bueno, este es el segundo componente importante. No quería mostrarles cómo radica, cómo pone el radicado, que cómo, bueno, ese tipo de cosas que son elementales, pues no, pero que están en todos los software, pues no quería centrarme en eso. Y voy a mostrarle cómo se diseña el flujo. El diseño del flujo es muy sencillo. Al principio nosotros teníamos una paleta de iconos, eran como 50 iconos de colorcitos y todo, y los usuarios nos confundían. Al final nos dimos cuenta que construir cualquier flujo solo requiere las actividades, las conexiones y las decisiones. Y con eso construimos el flujo que sea, que se requiera. Entonces, mire, esto es un flujo de adquisiciones. Identifica la necesidad de adquirir el bien o servicio, es la primera actividad. Cada actividad de esta tiene una parametrización. Tiene el número de la actividad, la duración en horas, el nombre de la actividad, la descripción de la actividad. El responsable puede ser una persona, puede ser un cargo, puede ser varias personas que potencialmente pueden hacer esa actividad. Las tareas asociadas, entonces las tareas, vamos a ver si aquí hay una. Pues dentro de la actividad, él me va a mostrar como una lista de chequeo. Para usted evacuar esta actividad, tiene que verificar que el documento esté bien, verificar en el sistema tal que coincidan los datos. Bueno, es como una lista de verificación para que nos acompañe aquí en el momento de ejecutar la actividad. Y tenemos el responsable, o los responsables. Puedo tener varios responsables allí. Y aquí le digo el escalamiento, cómo me informa a mí si está próximo a vencerse la actividad o si se venció. O sea, ¿quién le reporta esto? De esta forma construimos pues, ¿cómo es que se llama? Las actividades y los flujos. Por ejemplo, aquí acabo de poner una actividad y yo simplemente lo que hago es empalmarla, dependiendo de lo que se quiera, ya que aquí todo se mueve. Y esta es la actividad 21, entonces la amplío aquí y esta la conecto con esta, por ejemplo, con esta decisión, que es el caso, y aquí la documento. El nombre de la actividad, la descripción, cuántas horas se va a demorar el responsable de esto, y le puedo decir, mire, es que el responsable de esto va a ser Diana, y potencialmente pueden haber otras personas. Entonces, yo lo hago por cargo. Le digo aceptar y ya me monta esos responsables allí. Listo. Entonces, y también tiene
qué insumos va a recibir y qué productos. Esto no es obligatorio, pero... Y aquí tengo las tareas, o sea, la lista de verificación. Cuando llegue esta actividad, entonces valide en el sistema financiero, revise o haga tales y tales cosas. Aquí voy a poner cualquier información aquí. Entonces, de esta forma ya esta actividad quedó conectada dentro del flujo. Yo puedo mover actividades porque cambia de versión el flujo. Ya el procedimiento no es así, sino que es otro. Entonces defino una nueva versión de ese procedimiento y va a quedar la trazabilidad del procedimiento anterior con este. Esto no es solo pintarlo, esto es que ejecute, esto es que funcione. ¿Y cómo funciona eso? Vamos a ver eso. Aquí rápidamente voy a entrar. A ver, yo veo donde tengo la presentación, acá. Acá. Listo, voy a entrar como un usuario común y corriente, me voy a loguear, ingresar, le digo al sistema, voy a mirar. Bueno, aquí puedo consultar un documento si quiero. Yo entro aquí, la consulta más elemental que hay, área administrativa, historias, voy a consultar historias laborales activas, por decir algo. Tengo, mire el formulario, el mismo que definía ya, puedo buscar el nombre buscando la lista o simplemente le digo el nombre de la persona y le puedo especificar algún otro criterio y eso me filtra. Entonces, cuando yo le doy consulta, entonces me trae la historia laboral de la persona, por decir algo. Entonces, observen, aquí está la historia laboral de la persona y se repiten unos datos, pero la diferencia está en la tipología. Entonces, hay tipologías diferentes, entonces por eso hay un documento por cada una. Entonces, yo le digo, consulte el pasado judicial, y él me va a traer la información del pasado judicial de la persona. Estos son datos de prueba, y así sucesivamente. Entonces, y si la persona tiene permiso para bajar el documento, que es un permiso que otorga, para imprimir, para enviar por correo, o para poner una anotación, pues ahí se muestra como tal. O si tienen permiso para poner una firma escaneada, o para firmar digitalmente o electrónicamente, pues da la posibilidad también. Entonces, acá me muestra mi historia laboral. La puedo ver separada o puedo ver el bloque completo. O sea, el bloque así seguidito, me toca buscar página a página, o puedo ver así separada, que así separada le facilita la vida al que está consultando. Esa es la consulta, la explicamos normalmente, entra algún criterio y en 10 minutos consultamos eso. Digo, explicamos eso. Aquí vemos el workplace, el lugar de trabajo de cuando estoy en un flujo. O sea, me notifican vía correo electrónico que me llegó un flujo. Entonces yo aquí, mire que está en rojo es porque está vencido. Yo le digo al sistema, mire, acá voy a entrar a este flujo, voy a ver de qué se trata, me dicen quién me lo mandó, asignación de responsable del grupo de trabajo para investigación de copia de evidencia. Bueno, eso fue la actividad anterior, el responsable de la actividad anterior, la actividad actual, lo que me toca hacer, la fecha en que llegó, la fecha en que lo abrí para leerlo, la fecha límite de respuesta y la fecha real de terminación, fechas que no altera el usuario, no las puede alterar, esas las mueve el sistema nomás. Entonces, si a mí me dicen, mire, yo quiero saber el usuario tal, qué documentos no ha leído, entonces lo que esté en blanco en la base de datos, ese me lo va a traer. Y entonces ya puedo monitorear quién recibió y quién no ha leído o ha leído. Si yo le digo aquí al sistema, mire, es que yo quiero, en esta actividad me toca agregar ¿cómo es? Un formato. Yo le doy aquí en formato, yo le digo aquí agregar y busco el formato y le digo, es que quiero el de solicitud de suministro viene, entonces listo, entonces selecciono aquí la fecha, así fue que se parametrizó, almacén, y nombre de quien elaboró, entonces le digo que pido. Así se parametrizó que cuando yo le diera clic aquí me trajera la dependencia donde pertenezco. Si yo le digo aquí, él va y me busca la existencia de esto que quiero comprar, por decir algo, con la codificación que existe en el inventario de la entidad, en el ERP, donde lo tenga. Quiero comprar 30, este valor me lo saca también de la tabla de inventario. Y así sucesivamente, él va construyendo el formato de acuerdo a esos datos que estamos entrando. Entonces, yo le digo aquí al sistema, listo. Entonces, eso es lo que voy a comprar. Voy a decirle guardar, voy a decirle visualizar y me va a mostrar el formato con los datos que estoy llenando. Aquí estamos construyendo en forma inmaterial el documento. No hemos necesitado pasar por Excel, por PDF, por Word, por nada de eso. Simplemente lo diseñamos aquí, lo llenamos aquí, se firma acá y se guarda acá. Entonces, esto le pega directamente a la tendencia cero papel. Entonces, yo
me está tapando aquí. Bueno, listo. Entonces, acá, si yo le digo, hombre, es que ya este formato lo voy a guardar, y yo puedo dejar el formato así y pasarlo a la siguiente actividad, para que la persona de esa actividad valide y diga, hombre, sí, o te equivocaste y me lo devuelve. O le puedo decir, no sabe que genere ese formato una vez, que ya ese formato quedó listo, ya ese formato es así, nadie me lo puede cambiar y modificar. Si tengo esa potestad, me aparece el botón de generar. Entonces el sistema lo que hace es ya cerrar el formato e impedir de que otra persona vuelva que lo vaya ¿qué? A modificar. Si miro los documentos, acá al final me debe aparecer el formato que acabamos de llenar. Entonces, en la medida que va pasando de actividad en actividad, el sistema va construyendo el expediente como tal de este trámite que es una compra de un bien o lo que sea, de acuerdo a un diagrama de flujo que fue previamente definido. Entonces, esto está almacenado en una parte. Se almacenó allá donde en el formulario que definimos en serie, subserie y eso que vimos al principio. Está usando este formato que se diseñó en el sistema para diseñar formatos. Y está usando el diagrama de flujo para ejecutarse como lo vimos ahorita en el diagrama de flujo que estábamos viendo ahorita por este lado. Entonces, acá este diagrama de flujo. Entonces, esos tres componentes son fundamentales si ustedes quieren hacer gestión. Por eso se llama gestión documental. Es que gestión documental no es digitalizar, radicar, guardar y que yo consulte por allá y ya, y pare de contar. El sistema te debe permitir sacarle más jugo a ese documento electrónico. Te tiene que permitir hacer eso para que lo puedas explotar y para que puedas llegar realmente a un punto en donde digas, hay documentos que ya no necesito en papel, que ya los puedo ir desapareciendo. Entonces, acá el sistema me permite hacer eso. Si yo hablo no de un formato de esto, de solicitud de bienes o servicios, sino un formato para contratación para personal en prestación de servicios, pues lo construyo el formato allá en el diseñador de formatos. Y aquí lo que hago en el transcurso es empezar a diligenciar de acuerdo a lo que se requiere. Miren este detalle y con esto, hay mucho más, pero con esto finalizo. Observemos este detalle, que es otro tema importante que puede aplicar a su proceso. Mire, yo tengo aquí y yo llené un formato de pedido, listo. Yo lo voy a seleccionar. Entonces le voy a decir, mire, como un formato de pedido, yo le voy a mandar este formatico a todos los proveedores de mi empresa para que me cotice. Entonces yo le mando este texto y le selecciono un archivo adicional si quiero evidencia, lo que sea. Entonces, esto va a llegar a todos los proveedores que yo ponga allí y o sea, a cada proveedor va a recibir en su correo, va a recibir el formato como tal, de mire, que esto es lo que están pidiendo. Cuando yo hago ese tipo de acción en la aplicación, el sistema lo que hace es que me deja un rastro, un registro. Mire que este fue el último que hicimos. Me deja un registro, así haya sido 3, 4, 5, 6 proveedores, dice, este señor, para este señor le mandó y lo deja en el expediente. Y este expediente obviamente se va numerando también, la numeración electrónica. Cuando se cierra este expediente, cuando ya se terminó la compra, lo que hace el sistema es que genera una hoja de control con los índices y le pone una firma digital y este expediente es inmodificable, que es la famosa firma del índice. Entonces, de esta forma se deja evidencia de absolutamente todo. Si yo digo aquí trazabilidad, un link que tiene aquí, mire, aquí está, que envió por correo, que generó el formato, que guardó el formato, que diseñó, bueno, cada una de las cosas que dice por usuario, Wilfrido, tal fecha, actividad 3, generación, bueno. Entonces, de esta forma, él guarda la trazabilidad de cada actuación. Y aquí me dice el que sigue, o sea, si yo le digo al siguiente, actividad siguiente, te pasa al que sigue. Aquí ya estamos al finalizar, pero si siguiera otra actividad, pues pasaría a esa otra persona y le notificaría al correo electrónico. Entonces, el correo electrónico, vamos a ver aquí si nos muestra cómo llegó eso aquí. Favor, si yo soy un proveedor, me va a llegar, favor, cotizar esto, y aquí me llega anexo documento para que yo cotice. Esto fue lo que se envió. Entonces se integra con cualquier plataforma de correo electrónico también.
no importa el escáner, el tamaño que tengan de escáner, ni qué tecnología tenga, detecta cualquier tipo de escáner. Igualmente, las impresoras de sticker, si es pertinente usar, no importa la tecnología de la impresora de sticker, también se integra aquí con la aplicación. Muchachos, eso a nivel general es lo que tiene la aplicación. Tiene otra cantidad de cosas, pero ya el tiempo apremia. Jason, creo que podemos pasar al tema de preguntas. Claro que sí, Wilfrido, muchas gracias. ¿Alguna persona que tenga alguna inquietud, alguna pregunta? Este es el espacio que hemos destinado para que ustedes nos puedan hacerla saber y poderla resolver. Vamos a estar muy atentos y al igual vamos a ir haciendo como el filtro de las preguntas que vayan llegando. Muchas gracias. Por el momento vamos dándole el agradecimiento a todas las personas que han estado conectadas el día de hoy. Desde Aliado Documental, con la vocería mía, le doy ese agradecimiento por parte de todo el equipo interdisciplinario de Aliado Documental, donde el día de hoy queríamos ayudarles a ustedes a que tuvieran muy claro los 5 aspectos que deben de tener a la hora de adquirir un software de gestión documental y traer como ejemplo nuestro software, que es el QF Document. Ya de ahí le caen bases a ustedes para que cuando estén en un proceso de adquirir un software les quede mucho más claro. Este software se puede aplicar tanto en el país de Colombia como por fuera de él también. Así que las personas que están conectadas desde otro país nos pueden contactar para mayor información y podríamos hacer una presentación mucho más personalizada al detalle, como lo mencionó don Wilfrido. Hay muchas bondades, muchas herramientas del aplicativo que en este corto espacio no nos daría para profundizar en él, pero que estamos atentos a que a cualquier entidad que necesite que hagamos este proceso lo haríamos en el momento que podamos agendar. Bueno, por el momento, Lisette va a ir revisando si hay preguntas. También quería contarles que igual este material se va a subir al canal de Aliado Documental, donde lo van a poder visualizar en el momento que lo deseen. La idea es que como hay personas que no se suscribieron y ingresaron luego, para poderles enviar en el momento que este material esté a disposición, otros artículos relacionados con la gestión documental de las empresas, es necesario que ingresen a nuestra página, como les estamos compartiendo, para que ingresen, se registren y así poder estar enterados de la actualidad archivística en gestión documental, que desde Aliado Documental queremos compartirles sin ningún compromiso. Muy bien, pues Jason, bueno, es que aquí, bueno, Jason, hay una serie de preguntas, no sé si entramos a resolverla. Listo, dale. Denme un momento, por favor. Yo entonces voy mirando acá con cuáles podríamos iniciar. Hay una que tiene que ver con el soporte de Byron. Sí, acá hay una que dice que si el software se podía aplicar en una entidad de educación, específicamente en un colegio. Sí, efectivamente, se puede aplicar en varios ámbitos, o sea, desde arrancando por manejo de historias laborales de profesores hasta por todo el tema de anotaciones, historiales de cada estudiante
y de notas definitivas y ese tipo de cosas. Nosotros en este momento estamos con el proyecto en la Secretaría de Educación de Itagüí. Está allá, ya lo tenemos hace 6 años operando allá, 6, 7 años. Ahorita estamos para esas entidades educativas, en las del Estado, ya liberamos la porción de parametrización. Mire que yo no digo desarrollo, yo digo parametrización para que los profesores sean ellos mismos los que llenen, por ejemplo, los que diligencien o los que carguen las historias laborales de cada uno. Ya esa labor ya no se hace al interior de la Secretaría. Y como esto, pues, claro, en un colegio privado, público, aplica. Ok. Por acá voy a mencionar otra. Denme un segundo, por favor. Hay una del soporte y sostenimiento del programa, que si tiene Dale, un costo adicional. dale. Byron Rivera pregunta sobre el soporte, ese es importante. El costo inicial del software cuando se vende lleva inmerso entre los costos el soporte y actualización durante ese año. O sea, no sé, dentro del costo que se da, ahí va inmerso. Para el siguiente año tiene un valor del 15% sobre el valor del precio de venta o de compra del software para el segundo año, es el 15% de ese monto. Para el segundo año, no es obligación, no, o sea, no, de que el cliente lo tenga que comprar, ese soporte y pagar el 15%. Es conveniente, sí, para ellos, pero no es obligación. Y el soporte, el licenciamiento que se entrega es un licenciamiento de uso a perpetuidad. Es de la entidad de destino, es de la entidad de destino del que compró y es de uso a perpetuidad. Ahora, ya el tema de evolución y de actualización del software ya tiene que ver con el contrato de soporte, si está pago o no está pago. En empresas de servicios públicos, sí, claro, el 60% de los clientes de esta plataforma son entidades estatales, entre ellas de servicios públicos, empresas hasta de esas que se encargan de nada más de temas de aguas. ¿Por qué? Porque lo que hacemos nosotros es modelar con los diagramas de flujo los procesos que tiene el cliente. O sea, procesos que el software en su forma nativa no pueda arropar. Tiene lo básico: digitalización, radicación, consulta electrónica de documentos, ruteo de documentos, pero si hay algún proceso que no lo puede arropar, pues para eso echamos manos de la plataforma de flujo y ahí pintamos el flujo y usamos los formatos para poder ajustarnos a la necesidad y darle la solución al cliente como tal. Habla también del tema de tablas de retención documental o Mayra Castaño. Este programa maneja la aplicación de tablas de retención documental. Sí, claro que sí. Ese pedacito no se los mostré, pero maneja pues todo el protocolo y de las cosas que exige la tabla de retención documental. Por acá dicen la migración del programa se hace difícil. Byron Rivera, no entendí ahí muy bien. Por la migración en el programa, pero la migración en el programa se hace difícil. La migración en este sentido, cuando hacemos migraciones de una plataforma a otra, ya sea de base de datos, de una base de datos X a una base de datos Y, que está en otro servidor, no es que sea un tema difícil para nosotros, es un tema más operativo, porque ya tenemos toda la metodología para pasar de un lado a otro. Entonces, de antemano podemos decirle al cliente: vas a tener una interrupción de 4 horas, de un día, de 2 días, de 3 días. Y es como la idea allí para que el cliente se programe. Entonces, no es que sea difícil, ya hay una metodología y simplemente se aplica la metodología y se va pasando por bloques, como les decía. Entonces, es un tema más operativo y de estar vigilantes. Yo veo otra pregunta por aquí. ¿Qué costos tiene el software? Omaira Castaño pregunta, sí, efectivamente, el costo pues ya simplemente se comunica con aliado documental con JSON y hay un costo y se maneja por rangos. O
sea, si usted va a usar 10 usuarios, 20 usuarios, 30, 50, 100. Y lo otro que tienen que tener en cuenta es si lo quieren instalado dentro de sus instalaciones, allá en sus servidores, o lo quieren en la nube. En la nube quiere decir que nosotros ponemos servidores, base de datos, la aplicación, y ustedes lo único que necesitan usar es un canal de internet para acceder allá. Y eso se vende por años, o sea, 2 años, 3 años, y se paga mensual. Entonces ya ahí pues, los costos son mensuales que se pagan por el uso de la herramienta como tal, con el compromiso de que cuando se termine la relación devolvemos la información, pero ojo, para que tengan en cuenta, esto es fundamental porque más de uno se ha descachado con esto. Dice, el proveedor de la nube dice, sí, yo le devuelvo los datos, le devuelve y le devuelve los datos desarticulados, o sea, los datos, o sea, por un lado le devuelve los documentos y por el otro lado le devuelve los metadatos y no le da la relación, el relacionamiento. Cuando eso sucede, es más barato coger y digitalizar y subir todo de nuevo que ponerse a buscar, abrir cada documento, a esto a ver qué metadato y buscar los metadatos asociados, le toca leer todo el documento para sacar acá y poder hacer la relación. Ojo, que eso es muy importante. Nosotros entregamos los metadatos, los documentos y el relacionamiento. Que ustedes digan, me voy para otra base de datos, para otro proveedor y tenga cómo subir eso a la otra plataforma. Eso es importantísimo. ¿Qué otra al principio? Wilfrido, Sí. hay una persona que levantó la mano, Elgar Peña. Sí. No sé si de pronto que nos quiera preguntar. Sí, buenas tardes. Quisiera saber dos cositas. ¿Esa aplicación está desarrollada en qué motor de base de datos? Y si maneja inventarios. Efectivamente, la aplicación se interactúa contra cualquier motor de base de datos. La plataforma de desarrollo del software como tal es .NET, pero interactúa contra cualquier motor de base de datos. Llámese, como les decía, SQL Server, Oracle, MySQL, Progress, Postgre, Informix y hasta Access. Pero obviamente no es recomendable por el tamaño de la base de datos. Inventario sí. Para el tema de inventario nosotros lo que hacemos es definir un formulario con todos los metadatos necesarios para manejar los inventarios. Entonces, como tenemos un diseñador de formulario que es el que usamos para el cuadro de clasificación documental, ahí mismo definimos un formulario de captura. Entonces, ojo, cuando el sistema tiene la capacidad de definir esos formularios, puedo definir, nosotros hemos encontrado aplicaciones que han hecho los clientes, aplicaciones hasta de ingreso de personal. Definen un formulario en donde dice fecha de ingreso, a quién va a visitar, trae portátil o no, correo, no sé qué, y lo definen y le toman la foto ahí y queda guardado allí. Y le llega un correo al visitado. Y allá él autoriza tal cosa, y cuando sale da la autorización y queda toda la trazabilidad. Entonces, cuando yo tengo una plataforma que me permite definir unos formularios para capturar datos, sea de inventarios, sea de lo que sea, y me permite manejar unos formatos por otro lado y un diagrama de flujo por otro lado, puedo hacer muchas cosas. Ya, pero digo, la dinámica de los inventarios. Ejemplo, yo tengo mis inventarios conformados en cajas, dentro de las cajas hay expedientes, Claro. Los expedientes tienen un número X de carpetas y las carpetas tienen una cantidad de folios X. Sí. Cuando yo actualizo documentos, lógicamente el inventario se me modifica porque estoy agregando algunos folios que de acuerdo a los procedimientos puede ese movimiento generarme una carpeta nueva o una caja nueva. Sí, tengo también movimientos, digamos, de préstamos de documentales, tengo también transferencias documentales entre sedes, entonces me refiero a esa logística de movimientos del inventario en línea. Claro, se puede. Entonces al sistema se le dan unos parámetros, a ver, yo veo, en donde si nosotros queremos que desborde de caja a otra caja, cuando tenga un número X de folio, o que en cada carpeta después de 200 folios pase y me cree una adicional, pues una unidad adicional para almacenar, entonces se puede hacer porque el sistema así lo sugiere.
O sea, el sistema, de la forma de parametrización, yo defino cada uno de esos elementos. Así como puedo definir préstamos con fechas de vencimiento, fechas de retiro y ese tipo de cosas. También se puede definir porque ya tienen los metadatos listos para ser usados para eso. Entonces, por eso les hablaba del tema de parametrización. El sistema como tal me permite que cada campito que yo defina, yo le pueda definir un evento. ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? Si este es un metadato de fecha de vencimiento, yo le puedo decir al sistema, cuando se cumpla esto, notifique a tal parte, o haga tal cosa, o crea una unidad adicional. Ese tipo de cosas el sistema las tiene, ya viene con ello en la etapa de parametrización, se puede hacer eso. Ok, gracias. Ok. Permítame, la pregunta anterior. Si gusta, podemos sacar un espacio y mostrarle al detalle cómo es que funciona eso. Es más, ni siquiera en una presentación así, podemos ir donde un cliente nuestro para que él le muestre cómo es que hace eso que me está preguntando. Ah, ok. De pronto nos ponemos en contacto. Estamos atentos, usted nos dice y coordinamos y vamos. Que es que ese tipo de preguntas son muy importantes porque es que dejarlas sin mostrar, a mí no me gusta dejarlo como en el aire, pero lo podemos sacar el tiempo y hacerlo. Ok, gracias. Okay. Ahí tenemos los contactos en pantalla para que podamos hacer ese ejercicio, claro que sí. Wilfrido, qué pena. Anteriormente hicieron una pregunta acerca de las tablas de retención documental que se pueden parametrizar en el software. Sí. Sí, claro. Yo les había comentado acá, yo tengo, venga, yo entro por aquí abajo y les comparto pantalla un momento. Voy a entrar aquí. Voy a entrar a activar actas. La otra parte, claro. Mientras contarles a todas las personas que aún siguen con nosotros conectadas que durante el transcurso del año vamos a tener más eventos así como este relacionados con temas de gestión documental que les pueda seguir ayudando y aportando, y desde la empresa vamos a apoyar a que ese crecimiento sea notable y con ejemplos reales. Entonces, la idea es que sigan conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales, desde nuestra página, para que no se pierdan ninguno de estos eventos. Jason, ¿me das para compartir pantalla? Sí, claro que sí. Discúlpame. Creo que ya vamos bien. Compartir. Bueno, aquí vamos a entrar a una parte. Observemos esto. Yo les muestro aquí una parte por acá. Mire, nosotros tenemos aquí en dos opciones. Uno, hacer esto en la web como les mostré ahorita, que es lo mismo. Hacer la construcción. Aquí está un formulario. Mire, este formulario es de préstamos. ¿Quién es el solicitante? El documento solicitado, fecha de solicitud. Bueno, esto es un formulario separado aparte, pues, porque estos datos de préstamos lo podríamos poner allá al formulario de la subserie donde está el documento almacenado como tal. Estos metadatos los podríamos asociar allá para yo consulto el documento, pero también sé que está, y me lo muestra electrónico, pero también sé que el físico está prestado a fulanito de tal. Y le ponemos aquí fecha de solicitud y fecha de devolución como tal, por decir algo. Entonces, voy a suponer que esto es una subserie X y le voy a decir aquí al sistema que me muestre. Esta es las propiedades. Acá. Él por acá tiene la retención en años, en archivos de gestión, en archivo central, la tradición, copia. Esto es modificable. La disposición final, la oficina productora, las instrucciones asociadas. Con los datos que yo entro aquí de edad, archivo central, bueno, en gestión central 3 años, y después pasaría a la otra etapa. El sistema me saca reportes de todos los documentos asociados, cuáles están en archivo de gestión, cuáles en archivo central, me saca el reporte como la tablita pues de
de las tablas de retención. Y también me saca alarmas de cuando determinados documentos cumplen un ciclo para hacer todo el protocolo de paso de un archivo a otro. Entonces, el sistema me permite definir eso. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, a nosotros nos dicen, mire, es que cambió la norma y ¿sabe qué? Es que ya aquí no va a ser oficina productora, ni esta, la tradición no va a ser esto. Nosotros lo que hacemos es que usamos la plataforma de definición de formatos y cambiamos esto. Y le ponemos los campos que sean. Entonces, o sea, por eso les decimos, la parametrización es fundamental para que ustedes se muevan despegados del proveedor. Entonces, es que ya la norma no dice eso, sino que dice que tal. Ah, bueno, les decimos cómo hacen para que cambien eso. Eso está en una capa de alto nivel, o sea, para quitar y poner cosas. Mire, entonces, mire este campo. Si yo defino aquí un campo, un checkbox para algo que diga que prestado o no prestado, entonces yo lo defino aquí. Yo le digo aquí, le digo prestado sí o no, aceptar, le digo y listo, ya eso me queda ahí. Si yo le digo al sistema de muéstrame cómo está quedando ese formulario, a ver si está quedando como yo quiero, pues le hago un preview a eso, y el sistema lo que hace es que ya me muestra cómo va quedando aquí, prestado o no prestado, ya, fecha solicitud. Si yo quiero que haga un cuadro de fechas, me lo muestra ahí para yo seleccionar la fecha. Y bueno, y aquí el solicitante, pues le pongo un query para que me jale varios pues, de la tabla de usuarios, de alguna tabla, le pongo un query para que me saque los usuarios. Y yo digo, select nombre from usuarios, vamos a ponerlo así rápidamente, from usuarios, aplicar, vista previa del formulario que estoy construyendo. Entonces, el sistema ya me va a mostrar ahí cómo queda. Entonces, ya aquí me muestra ya la pila de usuarios. Y si quiero que lo ordene alfabéticamente, lo ordeno alfabéticamente. Bueno, ya, o sea, ya yo hago aquí lo que yo requiera. A ese nivel de parametrización es que nosotros le apuntamos para que el usuario sea el que haga eso. Que es que el usuario no sabe queries, y efectivamente le dice al señor del sistema, oiga, es que yo necesito jalar los datos de ciudades o de sucursales, o mire, yo quiero hacer una estructura de ciudad, bodega, módulo, estante, dentro del estante, entrepaño, dentro del entrepaño, la caja, dentro de la caja, qué sé yo, la unidad más sencilla. Yo puedo hacer eso aquí. Para nosotros simplemente pintar el formulario y cuadrar ahí los metadatos asociados a eso. Y listo, el sistema ya empieza ya a pedirlo y ya puedo consultar por eso. No sé si de pronto con eso aclaré ahí algo la duda. Don Wilfrido, qué pena. Sí. Otra pregunta, que si el sistema tiene motores OCR y cuántos. Ah, bueno. Y lo que también había repetido anteriormente, que lo hace la misma persona, es que si el aplicativo funciona en la nube o tiene que ser de modo cliente. Buenas preguntas. Lo uno, el sistema tiene un motor OCR que aplica, que tiene varios idiomas. O sea, obviamente español, para inglés, pues hay empresas pues que requieren el OCR en inglés. Esos son los básicos que tiene. Y también tiene para habilitarle otros idiomas si es necesario. Tiene un motor de OCR que permite que cada documento que se suba al sistema se le aplique OCR, pero no se aplica en el momento de la digitalizada, porque lo teníamos al principio así, que consistía en parametrizar un software allí, y si el software del escáner lo traía, pues lo usábamos, y si no lo traía, pues lo poníamos nosotros, sino que eso lo hacemos en un proceso posterior, porque la digitalizada, después que se digitaliza y se empieza a aplicar OCR, si es un documento que tiene 100 páginas, eso se demora ahí 2 minutos aplicando OCR, 3 minutos. Entonces, mataba el tiempo de ingreso del documento.
documento se sube y cuando está en base de datos, el sistema empieza a aplicar OCR ya en background, en fondo, y el usuario sigue trabajando normalmente. Ya finalmente cuando determina los OCR se puede hacer búsqueda sobre documentos por el contenido de los documentos. La otra pregunta fue, ¿cuál? Jason, la otra pregunta. Sí, don Wilfrido, que si el sistema funciona en la nube o tiene que ser en modo de cliente. Funciona en la nube perfectamente. Tenemos poco realmente, tenemos unos 20, 22 clientes en la nube ya. El resto son on-premise. Funciona en la nube. De hecho, cuando yo entro, es que nosotros, les explico el tema, nosotros tenemos una partecita que la tenemos en dos plataformas. Una parte, todo lo que es el tema de digitalización lo tenemos en cliente-servidor, pero también lo tenemos en web. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se trata de digitalizar y estoy en una intranet, pues lo que más rinde es usar el cliente-servidor. Pero como en las legislaciones piden que 100% web, entonces nosotros vamos 100% web. Después les mostramos el cliente servidor cuando va a digitalizar en la intranet y se dan cuenta que la diferencia en rendimiento es total. Cuando yo cojo un expediente de 200 folios, lo digitalizo y le digo cárguelo a la base de datos, si estoy en la intranet, eso lo hace en 30 segundos. Pero si estoy en web, ya ahí se pone lento el tema. Entonces, manejamos las dos cosas. Ahorita, esto que vimos aquí, esta aplicación que vimos aquí que les mostré, creo que ya quité, esa está precisamente instalada aquí en mi cliente, pues, pero no la aplicación total, sino el pedacito que le digo de digitalización, y el otro lado está en un servidor, la base de datos está en un servidor por allá en Estados Unidos. Pero la aplicación está en los dos modelos, web totalmente, y hay una partecita que conservamos por ahí en cliente-servidor porque pensamos que es útil. Y por lo tanto se mueven los dos ambientes, no hay problema que esté en la nube. Como les digo, tenemos 22 clientes que están en la nube. Muy bien. Con respecto a los colegios, ¿se puede despedir un pasisalvo contable de la familia? No, o sea, el sistema permite diseñar el formato de pasisalvo y permite expedirlo, no hay ningún problema, y se envía por correo electrónico. Pasisalvo contable de la familia, pues sí, me imagino con un pasisalvo que dice que la familia pues ya ha cumplido con la mensualidad, tal cosa, perfectamente, es un formato común y corriente que se define y que se puede incluso hasta llevar hasta el correo electrónico de la familia como tal, para que no pase por papel, no tiene ningún inconveniente. Listo, don Wilfrido. También nos han dejado unos muy buenos comentarios felicitándonos por este evento. También lo han mencionado usted como exponente, que muy bien, muy clara la información. Entonces también quería hacérselo saber. Muchas gracias. Igual, pues, Jason, usted sabe, pues, que Aliado Documental está atento a posteriormente recibir inquietudes, a presentaciones adicionales o vamos donde un cliente o a mostrar el software donde algún cliente que haya que ir también, no hay ningún inconveniente. Listo, don Wilfrido. No sé si de pronto de los que todavía siguen con nosotros alguien quiere hacernos otra pregunta. O si no, pasaríamos ya a finalizar el webinar como tal. Voy a mirar, a ver, yo miro acá, don Wilfrido. Buena tarde. Cuando se manejan contratos, ¿hay posibilidad que el cliente externo de la compañía consulte su contrato desde la web? Claro, ese tipo de funcionalidades lo han pedido, por ejemplo, pues ya lo piden mucho. En la Universidad de Antioquia, por decir algo. En la Universidad de Antioquia usted puede consultar documentos de normatividad, hasta de contratos, y usted está de afuera, está afuera, y usted es un tercero, o es el proveedor, o es un investigador, y puede entrar a la plataforma y consultar. Para eso manejamos una serie de permisos. El que va a consultar se da de alta,
si va a consultar unos documentos específicos. Se da de alta y puede entrar a la plataforma en solo lectura, a menos que le otorguen otros permisos. Entonces, hay una URL en el portal, y por ahí le da clic con un icono y por ahí entra y consulta los documentos a que tiene permiso. Pero hay otros que son más críticos. ¿Cómo hago yo para consultar mi historia laboral nomás y no chismosear las otras? El sistema también permite que cuando se expone documentación a público, se asocia, por decir algo, se le da a usted, usted puede entrar con su cédula y usted tiene que crear un password que es suyo. Y usted solo puede consultar su historia laboral, no puede consultar más nada. Entonces, eso hace parte de la parametrización. Ya está, eso es como lo que hacen en la Secretaría de Educación de Itagüí. Allá el profesor puede entrar, pero solo puede entrar a cargar su historia laboral y ver los documentos que cargó o los que le solicitaron que actualizara porque está desactualizado. Pero nada más a la de él no puede ver otra. Ya eso está contemplado en el sistema también. Esa es muy buena pregunta. Ok. El software, ¿cómo se llama el software? Se llama QF Document. QF Document. No sé si por ahí tenemos... Bueno, QF Document, a ver, yo creo que aquí en tu presentación, ahí está el nombre, la Q JSON ahí, en la presentación sí. Lo tienes. Esa, QF Document. Y si no, al final, pues así como está. Ya esto tiene ¿cuánto, señores? Esto tiene 21 años en el mercado. 21 años en el mercado y aproximadamente unos 150 clientes. Tenemos clientes en el exterior también. Y bueno, lo que hacemos es, estamos dedicados a esto. O sea, a este tema del software como tal. De eso vivimos, de eso, mejor dicho, con esto es que la empresa evoluciona en este sentido. Tenemos personas para evolucionar la herramienta como tal a las últimas, con las últimas funcionalidades. Si en alguna legislación, en algún tema encontramos que alguien ofrece una funcionalidad que no tenemos, inmediatamente corremos a montársela, porque eso es lo que mantiene competitiva la herramienta. Igual a nivel normativo. Entonces, nos mantenemos atentos en eso. Y cabe mencionar, don Wilfrido, también que el QF Document, al estar en tantas entidades públicas, nos ha ayudado a que estemos cada vez actualizándonos y haciendo nuevos desarrollos para cumplir con la normativa vigente del país en todo el tema del manejo de la información electrónica. Entonces, digamos que eso sería un componente importante a tener en cuenta, ya que el sistema va a estar constantemente en actualización y acomodándose a las necesidades de cada entidad, tanto para entidades públicas como privadas. Así es. Y llegar a esa campaña que queremos al tener el cero papel. De eso se trata. Sandra María Arias pregunta de que cómo se llama el software QF Document y cómo se puede obtener una asesoría. Comunicándose con los teléfonos de Aledo Documental, de pronto ahí Jason los comparte nuevamente. Y allí podemos programar una asesoría, podemos revisar pues el alcance que requieren y hasta dónde quieren llegar. Este software, señores, tiene 20 años en el mercado, 21. Ya es un software maduro, un software que pues no fue creado pues ayer, esto tiene 20 años de construcción. Tratamos, por eso es una herramienta suficientemente estable y que nos da la tranquilidad de que donde lo montamos opera y lo que hay que, mejor dicho, los requisitos de soporte son mínimos, Entonces, y tenemos otra filosofía que es importante que ustedes entiendan. Lo que hacemos es capacitar hasta la saciedad, más que capacitar, acompañar en el arranque y en la apropiación de la herramienta. Cuando acompañamos lo suficiente, el soporte es mínimo. Si no acompañamos, como normalmente ocurre con la competencia, lo suficiente es que uno decir, es que te doy 20 horas o te doy 15 horas de capacitación, eso no sirve, y eso nos dimos cuenta de muchos años, o no sirve. Eso es, te doy una capacitación así pequeñita y el resto te acompaño y estoy ahí contigo hasta que despegues. La idea es que no nos llamen a soporte, sino que nos llamen a pedirnos licencias. Ese es el objetivo final que buscamos.
Entonces, esa es la filosofía. Don Wilfrido, dicen, estamos, a ver, hay cobros anuales después de la compra del software y ellos tienen pues tenemos presencia en Bogotá. En Bogotá, pues sí, nosotros tenemos algunos clientes, de hecho, en Bogotá. Y como los cobros se hacen anuales, después de la compra, se hacen cobros anuales, pero de soporte. O sea, si vendimos el software de 10 millones de pesos, el primer año el soporte está incluido ahí. Para el siguiente año costaría 1,5 millones de pesos. No el uso del software, porque ya eso es un derecho que tienen comprado de uso a perpetuidad. Y ustedes lo pueden seguir usando. Pero para acceder al soporte y actualizaciones de la herramienta, sí habría que pagar un año de soporte para el segundo año, que tendría un costo de 1,5 millones. Pues, sí. O sea, el 15% del valor de compra inicial, más un ajuste ahí del IPC, pero sería como aproximadamente 1,5 millones por todo el año. Ese 1,5 millones no son ni 10 horas, ni 20 horas, ni 30 horas de soporte. Si nos llaman 1,000,000 de veces, 1,000,000 de veces los estaremos atendiendo. Pero como sabemos que eso no ocurre, entonces por eso podemos dar una tarifa única y decirle, llámenos las veces que quieran. En presencia en Bogotá, sí, tenemos presencia porque tenemos varios clientes pues, en Bogotá realmente. Ok. Bueno, ¿hay alguna página web donde se describa el producto? Pues sería contactarnos pues con nosotros, contactarse con nosotros y nosotros le haríamos una presentación personalizada de la manera que ellos lo vean más conveniente. Sí. Si hay alguna pregunta o si de pronto ahora no y posteriormente se genera alguna pregunta, alguna duda, tranquilamente nos pueden abordar. Estaremos muy atentos a eso. Sí, señor. Don Wilfrido, nuevamente muchas gracias por el espacio, muy claro todo. Creo que se cumplió el objetivo de este webinar, dejar esos 5 aspectos claves a tener en cuenta muy claros, con ejemplos reales y mostrando el QF Document, que es un sistema muy completo y muy robusto para cumplir todas estas necesidades. Entonces agradezco nuevamente a todas las personas que ingresaron el día de hoy, tanto profesionales de la archivística como profesionales de otras ramas que están en sus empresas dedicados o buscando espacios como estos para aclarar muchas dudas. Entonces le agradecemos a todas esas personas, incluyendo también las personas de otros países, como lo mencioné al principio. Teníamos presencia de Ecuador, Perú, Chile, Salvador, Argentina y creería que de pronto algunas otras partes más. Entonces agradecerles. Estamos ubicados en el país de Colombia, pero podemos tener, digamos, esa oportunidad o esa manera o esa capacidad de apoyarlos con instrumentos archivísticos en otros países y con el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo QF Document. Agradecemos a todos nuevamente por su presencia. Esta información estará cargada en días posteriores en nuestras redes sociales para que puedan acceder a ella y volver a revisar, y seguimos en contacto para que nos podamos volver a unir más adelante en otros espacios como este. Muchas gracias y hasta luego y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Agradecemos su asistencia. Es un placer para nosotros aportar todos estos conocimientos y por supuesto esperamos que les sirva mucho. Esperamos también que haber cumplido con el objetivo del webinar. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego. Muy bien, Jason. Ángela, muchas gracias. A usted, Wilfrido. Hasta luego. Ok, hasta luego.